¿Qué tiene que tener un buen lanzamiento? Que se entienda. Justamente estos días estaba en Silicon Valley y decían que el contenido tiene que ser como shareable, ¿no? Voy a poner un granito de arena en muchos canales diferentes que impacten a un mismo público. ¿Cómo planteas algo para que sea viral? O sea, es imposible generar contenido y ser interesante para alguien al que no conoces. Esto era nuestro objetivo. Marca. De eso se trató, de intentar dar la sensación de que estamos en todos lados y seguimos haciéndolo a día de hoy. Buenas, ¿qué tal? Estamos en el segundo episodio de Filmmakers for Founders y hoy con Ray Recoder, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Además, con este cambio, ¿no? que sí. ha habido de última hora. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Y tú eres el founder de Deleito, ¿no? Que Deleito, bueno, viene a ser como una competencia muy directa de Vicio también, ¿no? Y además también que habéis cogido mucho nombre en los últimos años. De hecho, yo he probado alguna hamburguesa vuestra y está espectacular. Así que, bueno, explícanos, ¿qué es Deleito? ¿Qué estáis haciendo actualmente con Deleito? Pues mira, Deleito nació en 2021. Nosotros teníamos una idea muy clara, que era coger un producto gastronómico en este caso, porque al final pues mi cofundador, que es Alberto, pues salía del programa MasterChef, entonces tenía sentido que emprendiéramos en algo gastronómico. Pero si lo hacíamos tenía que ser sin inventar la rueda, ¿no? Con un producto que estuviera en crecimiento, que tuviera mercado y que además pues supiéramos que pudiera ser consumido en distintas ocasiones de consumo, o sea, tanto en casa o yo que sé, o de pie o con amigos o en un restaurante sentado. Sobre todo porque nuestra primera experiencia, y de ahí nació pues la idea de emprender, fue la oportunidad de abrir un pop-up o un stand en la Santa Market, que era un market de verano que sigue existiendo y de hecho este año volvemos por sexta vez ya. Y nada, a partir de aquí nos acogemos al mundo burger y intentamos o pensamos que hay espacio para diferenciarnos de alguna manera. Y esto es, yo creo, donde se define sobre todo Deleito. Por un lado, en el producto, intentamos mediterraneizar, que es una palabra complicada, pero que creo que la hemos hecho, un sector que parece muy americano, sobre todo en cuanto a que pues nos intentamos proponer alternativas un poco más gourmet, con recetas que a nosotros nos gustan en el día a día cuando vamos a restaurantes, y de ahí pues una de nuestras bestsellers, que es la carbonara, que está hecha a base de huevo, guanciale italiano, queso, ¿no? Etcétera, hasta pues una pato pekín que hemos tenido en carta mucho tiempo, o una carrillera, o bueno, distintas opciones un poco diferentes. Y el segundo punto es la diferenciación en marca. Exacto. Pero ya no solo a nivel quizá pues restauración más novedosa, como tú hablabas antes de un Vicio o de cualquier otra categoría de producto, sino también diferenciarnos de el tipo de comunicación con el que se estaba llevando a cabo la conexión frente a nuevas generaciones. Y nosotros nos acogimos a un punto más quizá pues familiar, otra manera de decir las cosas, una marca más emocional. Que es importante, ¿no? Sí. Bueno, un tono que conjuntamente con un branding un poco más minimalista, muy alejado de los colores y de la manera de plasmar las marcas, sobre todo pues hamburgueserías que habían hasta entonces, etcétera, pues pensamos que era una propuesta innovadora, diferente, y que si el producto gustaba, pues teníamos al menos un espacio en el que competir. Porque tú antes estabas con una agencia de comunicación, ¿sí? Y la vendiste, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Porque tú, entiendo que dentro de Deleito habéis hecho, bueno, tú has hecho mucha parte del marketing, ¿no? Entiendo, has llevado toda esta parte. Entonces, tú venías desde el punto de vista de la agencia y la vendiste y eso lo llevaste para allá. ¿Cómo hiciste este paso tú? Pues mira, fundé una agencia de comunicación unos años atrás. ¿Cuánto antes? 3 años atrás, 3 años. Más o menos. ¿Vale? O sea, si Deleito lo fundamos en el 21, digo fundamos la marca, porque en realidad no empezamos a operar, digamos, seriamente
con el primer restaurante en Barcelona hasta octubre del 22, ¿vale? Pero sí que 3 años antes había fundado mi primer emprendimiento, que fue con un socio que era periodista. Me planteó la oportunidad de bueno, llevar las campañas de comunicación, llevar la parte más de relaciones públicas, de apariciones en prensa, generar una base de contactos en los medios de comunicación, etcétera, que él ya había hecho en grandes agencias. Y yo, como pues tenía muchas ganas de emprender y llevaba ya casi 2 años y medio, 3 en un e-commerce, pues me vi capaz, con ganas, y fue mi primera aventura. Allí es donde pues realmente me hizo una base muy importante de contactos a nivel de comunicación, marketing, prensa. Aprendí a llevar estrategias de comunicación para grandes marcas y pequeñas, porque eso era una de las buenas y malas cosas de la agencia. Buenas, que lo ves todo; malas, que un día estás con una cosa, otro día con otra, pero nada es tuyo, ¿no? Entonces es como trabajas para los demás y un día se te acaba un proyecto, otro día empiezas otro, pero no tienes tampoco una gran continuidad con algo en concreto. Y 3 años más tarde, pues, si queréis podemos hablar también de esto, ¿no? Temas socios, muy difícil. Pues me doy cuenta de que no tenemos la misma visión de la compañía. Una vez ya hemos crecido, ya somos una agencia con 12 empleados, más o menos. Fundamos el Barcelona Startup Congress, donde poníamos en común startups con grandes corporaciones, etcétera. Y pues donde uno quería crecer mucho más y darlo todo, etcétera, pues quizá otro estaba pues más, pues que las cosas ya estaban, sí, ya estaban bien, ¿no? Y ahí es donde decido salir del proyecto, vender la compañía a mi socio, y a partir de ahí buscarme la vida en otros proyectos. Y también estuviste en Goin, ¿no? Eso fue después, sí. Que Goin es una empresa fundada por David Ruidor, ¿no? Sí. Que es un gran emprendedor dentro del ecosistema, amigo, ¿no? Sí, Personal sí, también sí, que tenemos los total. dos. Y ahí estuviste como CMO. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo fue pasar de la agencia a Goin y luego, ¿no? Bueno, fue, en realidad es como un camino natural, en el sentido de, pues primero trabajo para empresas que ni tan solo estoy en el día a día, ¿no? Para muchas. Esto a mí me raya que flipas, porque no me gusta. Entonces me voy a compañías a trabajar al full time para ellas. Ahí ya me siento más parte, ¿no? De, ostras, pues con David la reventamos en ese momento. Sí, sí. O sea, también tengo que decir que estábamos en aquella época donde facturar no era muy importante. O sea, lo que era importante es crecer, ganar pulmón de usuarios, para luego, ya veremos cuándo rentabilizamos la compañía, ¿no? Este era 2020. Pues debía ser 2021, más o menos. Sí. Que fue cuando ellos hicieron la ronda de inversión. Correcto, ¿no? sí. Y ahí crecieron con equipo. Sí. Vale. Eso fue mágico para mí, porque llegué a un momento pues de mucha bonanza, con un objetivo muy claro, que era, pues no sé si en ese momento teníamos 35 o 40.000 usuarios activos y teníamos que superar los 100.000 usuarios activos en la aplicación, y tenía todas las herramientas y todo el presupuesto a mi mano para conseguirlo. Y para un CMO esto es carta a los Reyes Magos. Sí, sí, entonces monté un equipo espectacular, no sé si éramos 10 en el equipo de marketing, cada uno pues un CRM, un tío de ads, una marketing manager, una copy, o sea, tenía todo lo que se puede tener en un equipo pues para estas características de empresa. Y luego mucho presupuesto. Claro. Y ahí se pudo jugar mucho, y de hecho llegamos a tener, en mi salida yo creo que llegábamos a los 140.000 usuarios activos. Había un inversor que hablaba el otro día de Silicon Valley, que me decía que en 2021-2020, ¿no? Antes de la parte donde el Silicon Valley Bank, ¿no? Como que se rompió, ¿no? Y pasó todo lo de Y Combinator, que dijeron que las rondas no se ampliarían, decía que antes lo importante era la adquisición, ¿no? Entonces tú hablabas con el inversor de entonces y te decía, no, lo importante es la adquisición de nuevos clientes, ¿no? Y ahora tú le preguntas y dice, no, lo importante es la facturación, ¿no? Total. O sea, cómo ha cambiado el mundo de la inversión, ¿no? De un punto para otro en tan poco tiempo. Y me parece sensato, ¿eh? O sea, además yo recuerdo hablarlo con gente un poco más mayor, que viene de
de la visión del empresario más tradicional que no lo entendía esto, o sea, se le rompía la cabeza y yo se lo intentaba explicar y decía, pero ¿y el dinero? ¿Pero esto hasta cuánto va a durar? ¿Pero esto depende de que alguien meta más pasta después y esto al final un día explota? Bueno, yo creo que un mix de las dos cosas es lo que es lo que hay en día de hoy o lo que se premia, creo que es lo mejor. De hecho, lo estamos viendo con esas plataformas, ¿no? Como ChatGPT, ¿no? Claude, todo eso, que están creciendo mucho, pero también están monetizando, ¿no? Por lo cual, que si hubiese sido en modelos anteriores, hubiese sido quizás diferente en este caso. Y además también haces Going. ¿Cuánto tiempo estás en Going? Estaré ya algo menos de un año. Un año y luego montas Deleito. ¿No? Sí, bueno, hubo un impasse porque yo viví lo bueno y lo malo de Going, ¿no? Viví el boom hasta arriba y cuando estábamos arriba es cuando pasa todo esto, se rompe y entonces salimos todos, ¿no? Exacto. Me acojo a una salida de Going y a partir de ahí encuentro mi ya última aventura trabajando para otros, que es Shares Up. Es una app con sede en París y Londres, muy similar a Going, pero acababa de cerrar una primera ronda de 70 millones de euros, o sea, era algo bestia. Y bueno, estuve hasta que ya, combinándolo con el emprendimiento de Deleito, hasta que ya sentí, bueno, más que sentí, vi que ya me podía pagar una nómina ya podías ir para y ya me podía ir para Deleito. Y además en el 2024 te llamaron desde Forbes, ¿no? Diciendo que eras uno de los 100 creativos, ¿no? De España, ¿puede ser? Sí, sí, creo que fue en el 24. Al final, bueno, aparecimos en el listado de los 100 empresarios más creativos de España. Es un listado, o sea, siempre aparece en Forbes, es algo que sueñas al menos yo, que siempre he sentido pues esta ansia de la emprendeduría y estas hormiguillas que te dicen que hagas cosas y que, pues, bueno, Forbes es como algo referente y bueno, aparecer allí pues siempre hace muchísima ilusión. Pero vaya, sin más, o sea, es algo que... Te publicaron y ya está, ¿no? Y se quedó ahí. Sí, no, o sea, quiero decir que me encanta, tengo la revista, lo celebramos muchísimo, tanto en la empresa como en casa, pero oye, es simplemente una motivación para continuar en un camino que es muy difícil. Entonces, tú llevas esta parte, también estás con tu cofundador, ¿no? En este caso. Y luego se incorpora otra persona, ¿no? Sí, Gerard. Gerard. En este caso, ¿cómo tú haces esa transición de pasar de estás tú solo con tu co-founder, ¿sí? Y luego pasas a incorporar a una tercera persona? ¿Cuándo incorporas a esta tercera persona? Pues bastante al principio. Vale. O sea, teníamos dos patas perfectamente cubiertas, que siguen siendo patas fundamentales de la compañía. Una es el marketing, que en ese momento lo llevaba yo, y la otra es el producto, que lo llevaba Alberto, ¿no? Pero esto está muy bien cuando tienes un stand, un chiringuito, es lo único que necesitas. Pero cuando tú quieres coger esto y profesionalizarlo para luego escalarlo o para ser capaz de acoger mayor volumen y de servir con unos tiempos razonables, etcétera, necesitas la tercera y, digamos, última pata, que son operaciones. Entonces nos dimos rápidamente cuenta que nos faltaba un perfil de operaciones para cerrar un poco el círculo. Casualidades de la vida, había otro founder que tenía una empresa de restauración y de ocio con varias discotecas y restaurantes, que tenía el stand de la Santa Market al lado del nuestro. Fue donde nos conocimos y a partir de ahí pues se hizo el match y coincidió que él estaba también de salida, estaba vendiendo la compañía, para hacerle la propuesta, que aceptó rápidamente y nos pusimos a trabajar en la primera apertura. Entonces erais tres, ¿no? Éramos tres. Tú llevabas el marketing. Luego también Alberto, ¿no? Llevaba la parte de... Producto. No, claro, producto, ¿no? Porque venía de SF. Y él la parte de operaciones. ¿Sí? Tú empiezas desde cero, prácticamente, ¿no? Porque la ronda la conseguisteis más tarde. Bueno, a ver, conseguimos una pequeña, ahora me parece pequeña, pero en aquel momento me parecía muy grande. Sí que para abrir el primer restaurante necesitábamos dinero, ¿no? Es verdad que veníamos de un primer verano donde habíamos ganado algo de dinero, de hecho de un segundo verano, porque estuvimos 2 años en la Santa mientras lo combinábamos con el trabajo y tal, donde sacábamos algo de dinero, pero yo qué sé, quizá nos quedaban 40.000 euros y con eso no abres un restaurante, ¿no? Entonces tuvimos que salir a buscar dinero.
De ahí sale la primera ronda triple F, podríamos decir, que entra pues algún familiar con tickets de 10, 15, 20.000 euros, un director general de una empresa de recruiting y un family office, pero a nivel individual, una persona que tenía un family office, y esto lo complementamos con un ENISA. ¿Y esa decisión de ir a por financiación? O sea, ¿cómo es ese momento? Es decir, hemos incorporado a una persona en operaciones para escalar el negocio. Para escalar el negocio necesitamos un primer local donde vamos a empezar a testear todo esto, a tirar adelante el proyecto, a sacar nuevo producto, a aplicar tecnología, etcétera, y luego ya pues, veremos qué pasa, ¿no? Pero necesitamos un primer local. Un primer local nos va a costar 300.000 euros entre reforma, pagar al personal los primeros meses, campañas de marketing, etcétera, etcétera. Pues vamos a intentar captar este dinero. Pero tú estabas muy acostumbrado a un tipo de marketing que era mucho de captación de usuarios, ¿sí? Sí, growth. Sí. Pero claro, tienes que ir más a conversión, entiendo al principio, ¿no? Te sientas delante y dices, venga, yo ahora tengo un capital, ¿no? ¿Cuánto tenías para empezar? Muy poco. Yo que sé, a lo mejor eran 5.000 euros. 5.000 euros, ok. ¿Cómo genero la mayor conversión con el mínimo esfuerzo, entiendo, ¿no? Sí. Con esos 5.000 euros. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué planteaste allá? Porque sí que habéis hecho mucho crecimiento orgánico, ¿no? O sea, sí, total. O sea, es crecimiento orgánico. Y para tener crecimiento orgánico hay que ser muy creativo. Donde no hay dinero hay creatividad. Eso es lo que nosotros nos planteamos desde el primer momento y juntamente o con la base o la esencia de lo que he comentado antes, que era una marca diferente, que podía comunicar de otra manera, tener un tono propio, que conectara con la gente joven, pero también con el público familiar, etcétera, pues empezamos a, por un lado, producir piezas nosotros con el teléfono que fueran divertidas y que fueran mucho más allá del producto, porque al final nos encontramos que lo más aburrido para alguien es escuchar a alguien hablando de su propio producto. Entonces, vamos a intentar generar entretenimiento a través de lo que hacemos. Y esto fue sobre todo en Instagram y TikTok. Y luego, lo que a mí siempre me ha gustado llamarlo es una estrategia de capilarización, que es voy a poner un granito de arena en muchos canales diferentes que impacten a un mismo público. Porque pues aquella persona que abra TikTok, vea un vídeo mío que se ha viralizado en orgánico, pero luego abra Instagram y vea un mini influencer de que está siguiendo, que está comiendo Deleito, luego salga a la calle y vea la pegatina de Deleito en la mochila del rider, y luego, yo qué sé, pues vaya al festival de música de, no sé, de su artista favorito y no se encuentra ahí con la futa. Entonces, de eso se trató, de intentar dar la sensación de que estamos en todos lados y seguimos haciéndolo a día de hoy. Entonces, para ello, como te decía, intentamos entender muy bien el algoritmo, que yo pues, ya venía con experiencia de conocerlo y de saber qué tipo de contenido funciona. Empezamos a viralizar un montón de vídeos a cero presupuesto y algo súper importante, sobre todo al inicio, empezamos a trabajar con influencers, ¿no? Al principio con amigos de amigos, luego venía otro, no sé qué, y al principio, pues oye, te mando 2 burgers y te cuelgo una historia, o te cuelgo un post, tal. Esto se fue haciendo una bola de nieve, ¿no? Entre el contenido bueno y los influencers que iban colgando tal, que en cuestión de un año, pues oye, no sé si a finales del 22 habíamos facturado 200.000 euros, a finales del 23 facturábamos 2.100.000. O sea, habíamos hecho un por 10. Te diré con casi 0 euros no cero, pero yo qué sé, inversión mínima. Justamente estos días te lo he comentado antes, estaba en Silicon Valley y ahí decían algo que era muy importante, que aparte del tema del programmatic SEO, o sea, cosas que están haciendo como más nuevas, decían algo que decían que el contenido tiene que ser como shareable, ¿no? O sea, como se tiene que poder compartir, ¿no? Desde el inicio. Pero claro, yo que vengo más del mundo B2B también, me cuesta más hacer como un contenido como shareable, ¿no? O sea, como que realmente lo puedas compartir y como que puedas como esparcir, ¿no? Por diferentes sitios. ¿Cómo planteas algo para que sea viral? ¿Cómo lo viralizas? ¿Cuál es el planteamiento que tú tienes? O sea,
simplemente me pongo en la piel del usuario, del tipo de usuario que nosotros queremos impactar. Para nosotros es lo más importante. O sea, es imposible generar contenido y ser interesante para alguien al que no conoces, ¿no? Entonces, vamos a conocer o vamos a entender bien cuál es el tipo de usuario que nosotros vamos. En este caso nos quedó muy claro, era gente de entre 18 a 35 años máximo, pues de ciudad, con un poder adquisitivo medio, y acostumbrado a las redes sociales. Estamos hablando de dos generaciones distintas. Estamos hablando por un lado de la generación millennial y de otro lado la generación Z, pero encontramos muchos puntos en común, ¿no? A la hora de consumir contenido, y a partir de ahí vamos a pensar ideas que generen retención, que es lo que le gusta al algoritmo. Entonces, ¿cómo genero retención en un vídeo? Pues entreteniendo a la gente, sobre todo en los primeros segundos, y dándole algo que quiera ver. A partir de ahí, pues, oye, vídeos en los que te puedas sentir identificado o puedas identificar a alguno de tus amigos para compartírselo, ¿no? Vídeos que te generen algún tipo de emoción, que no te aburran, yo qué sé, te generen recuerdos, o que te genere una sonrisa, o no sé, que simplemente pues te proponga algo interesante. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Al principio, los vídeos que se nos hicieron virales casi nada tenían que ver con Deleito. O sea, era el primero, que creo que cogió casi 6 millones de views orgánicas, era que paramos a una chica por la calle y le dijimos si podía llamar a su padre para decirle que le quería. Entonces, no hablábamos de Deleito en ningún momento, pero estábamos vinculando la marca, el producto, con una serie de valores y una serie de emociones que a nosotros nos gustaba transmitir y que conectaban perfectamente con lo que Deleito quería ser, ¿no? Entonces, si esto luego te genera usuarios y luego lo combinas con contenido que hable un poco más de lo que hacemos, pues ya lo tienes, ¿no? O sea, utilizas más el TikTok, por ejemplo, ¿no? Para la viralidad, para que te vengan Actualmente las dos. Sí que en un inicio te diría que TikTok era para generar visualizaciones y llegar a la gran masa muy rápidamente, pero bueno, el algoritmo de Instagram ha ido cambiando en estos últimos años y ahora casi que con un reel pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que Instagram intentamos ser un poco más cuidadosos a nivel de branding, visual. A nivel de visual, que tú cuando entres en el feed, pues oye, lo veas bonito, que tenga una coherencia. Esto en TikTok da absolutamente igual. Y también cómo organizas tu feed, ¿no? O sea, haces la parte del feed que sea más qué tipo de contenido haces, pero también entiendo que en la parte de las stories vas haciendo constantemente, ¿no? Más recordatorios, ¿no? O sea, ¿cómo planteas un feed de Instagram, por ejemplo? Sí, o sea, sobre todo lo que hacemos es crear. Nosotros trabajamos a un mes vista aproximadamente, siempre con la incomodidad de que las redes son muy volátiles y que pues quizá tenías mañana planteado una cosa muy importante y la tienes que cambiar por otra que hoy corriendo la tienes que hacer porque es lo que se mueve y lo que hay, ¿no? Pero bueno, intentamos trabajar a un mes vista y a partir de ahí nos movemos por calendario de happenings de la compañía. Es decir, pues oye, ¿qué tenemos este mes? Pues oye, vamos a estar en este festival, vamos a estar en este torneo de tenis, luego vamos a sacar estos 2 productos que hemos acordado con producto. Vamos a hacer una apertura en tal ciudad. Vale, tenemos todo esto y a partir de ahí empezamos a organizarnos. ¿Cómo vamos a comunicar cada uno de estos eventos? Vamos a hacerlo por TikTok, por Instagram, complementario, y a partir de ahí nos reunimos con el equipo de marketing y bajamos ya un poco más el storytelling de cada pieza para empezar a grabarla y a trabajarla con antelación. ¿Y cómo alineáis todo esto? Porque al final, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo hago un lanzamiento y mi intención es que cuando yo lance algo, que sea multicanal, ¿no? O sea, que uno te lleve al otro, que todo sea como este ecosistema que vas creando para al final poder aumentar la fuerza, ¿no? En este caso, ¿qué tiene que tener un buen lanzamiento para ti? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tener un buen lanzamiento para llegar al B2C? Es pregunta amplia y complicada, pero creo que lo fundamental, dentro de que ya he tocado el tema de entretener y de entender el algoritmo y todo esto, y en realidad es crear piezas o mensajes que puedan funcionar con eso, es que se entienda.
O sea, hemos aprendido y hemos fallado muchas veces en algunas campañas de marketing en que hemos querido ir o ser tan creativos o no sé, irnos un poco por las ramas para ser originales y luego el cliente final no ha acabado de entender lo que queríamos ofrecer, ¿no? O se nos han juntado 3 lanzamientos a la vez que de menús de no sé qué, hemos querido ir tan rápido que no le ha quedado muy claro si es que el precio del menú es este o es el otro o es el menú mediodía, ¿no? Entonces, creo que un buen lanzamiento y en lo que nosotros siempre hemos trabajado como premisa es en claridad en el mensaje y a partir de ahí empezamos a construir. Luego también es verdad que hemos hecho muchas cosas distintas para cualquier lanzamiento o cualquier propuesta de nuevo contenido. Muchas. O sea, tú entras en nuestro Instagram y yo qué sé, hemos hecho hasta partidos de fútbol con profesionales en el campo del Español con Servas Dani para cruzar nuestras comunidades y hacer algo divertido. Hasta hemos recreado cuadros del Renacimiento sobre dioses, porque nuestra marca va muy relacionada con lo celestial y lo hemos querido pues bajar a algo más terrenal. O sea, hemos hecho cosas muy raras y de todo tipo, ¿no? Pero todas ellas tienen algo en común, que es la esencia, los valores, la manera que tenemos de comunicar, el público al que vamos, ¿no? Entonces, nada es al azar, nada es random. Todo lo pensamos desde una misma perspectiva y bajo un mismo orden de cosas. ¿Y tú como director de marketing? ¿Cuánta gente tienes en el equipo? Pues mira, ahora mismo somos 4. 4, vale. ¿Cómo organizas? O sea, ¿cómo tú te sientas ahí y dices, vale, ok, tengo esos lanzamientos, ¿no? Tengo esto que me pasa este año. ¿Cómo organizas tu departamento? ¿Cómo asignas cada uno para que todo llegue on time? Pues mira, la primera etapa de la compañía sí que es verdad que lo dirigía yo directamente, luego más adelante ya me convertí en director general y ahora es como que he intentado pues delegarlo más en una persona que es la marketing manager. Sí que en mi caso, en el caso de Deleito, es así como funcionamos, que es me reúno con la marketing manager muchas veces y le intento transmitir y bajar grandes ideas o grandes conceptos de contenido que van pues muy alineados con la marca y sobre todo por la experiencia que tengo como fundador desde el inicio. Y a partir de ahí es ella, obviamente con mi ayuda y la de los otros fundadores, etcétera, que reparte el trabajo entre el equipo, ¿vale? Tenemos diseño gráfico, tenemos una parte más de producción, vale, para hacer esta pieza, ¿qué necesito? Necesito contar con gente, necesito un espacio, necesito 2 cámaras, ¿no? Lo que sea. Y luego sí que contamos con esta parte un poco más freelance, donde a veces nos apoyamos para hacer cosas que nosotros pues no llegamos o no tenemos el material para poder llegar a nivel cualitativo. Muy bien. ¿Y qué consideráis una buena campaña? Una campaña que nos haga vender. O sea, para mí, a día de hoy, la estrategia ha cambiado. En un principio, para nosotros, una buena campaña era la que nos hacía o la que nos daba más voz como marca o más, ¿no? Nos hacía crecer en seguidores, en engagement, y al final pues lo que Deleito antes, pues yo qué sé, iba a una cena con gente y nadie tenía ni idea de lo que era y ahora voy y la gente lo conoce porque lo ha visto en algún momento de su vida, ¿no? Esto era nuestro objetivo, marca. ¿Por qué? Porque el mercado está muy competido y si no íbamos con esto a un medio largo plazo no tenía sentido, o sea, necesitábamos construir. Ahora ya hemos gastado mucho dinero en construir, ¿no? Durante sobre todo 2024 y 2025, grandes campañas de comunicación, partnerships, grandes influencers, mucha producción en vídeos, etcétera. Ahora toca recoger los frutos, ¿no? Entonces, en Cataluña ya somos un top 5, en el resto de España podemos poner el pie que desde el día 1 estamos facturando, ya no es como antes, que necesitábamos rodar el restaurante para que empezara a facturar, sino que es el día 1 hay cola para entrar, entonces ese trabajo está hecho. Ahora vamos a usar nuestra creatividad, bajar los presupuestos e intentar ir por una estrategia más de cómo hago para que todo lo que he hecho me consiga vender más hamburguesas. Claro. Entonces, pues le dedico mucho más tiempo a un lanzamiento de producto, le dedico mucho más tiempo a un programa de fidelización. Se parece, es un poco quizá, no te diría más aburrido, porque seguimos siendo, pues seguimos con campañas creativas y demás, pero sí que más enfocado a la métrica. Vale.
Ok, y ahora hablemos de lo que viene, ¿no? O sea, habéis conseguido, bueno, esta primera ronda, ¿no? De 300.000, que fueron las 3 Fs, luego una de 3 millones, ¿puede ser? Sí. Y luego la otra, la última, que son de 2 millones, Sí. si no me equivoco. Ok, ¿cuál es la perspectiva de los próximos años? ¿Cómo vais a plantear lo que viene ahora? Pues mira, nosotros no está siendo un año fácil, te tengo que decir, y seguro que si hablas con muchos emprendedores del sector de la restauración te dirán lo mismo. Algunos de ellos están en nuestro advisory board, o sea que hablamos con ellos constantemente y también pues vamos a un montón de ferias, congresos, etcétera. Está siendo un año donde pues el consumo se ha ralentizado, entendemos que por un tema macroeconómico, y luego nosotros en concreto, al ser una marca con una gran cuota de delivery, nos hemos visto muy golpeados por la ley Rider, ¿no? Donde pues antes una compañía muy flexible a nivel de flota de riders y un modelo pues fácil de operar, ahora se ha visto con un modelo súper dinosaurio, complicado, y que implica a nivel operativo pues no tener la fuerza de venta que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues por un lado apostar por canal propio de delivery, por intentar integrar en toda la experiencia de Deleito en el proceso de venta, intentar volver un poco a los inicios, que era venderle a la gente el producto en los restaurantes, que para eso los tenemos también, tenemos sillas y mesas en nuestros restaurantes. Y luego, un poco más a medio y largo plazo, vamos a franquicias. De hecho, ya hemos abierto la primera en Andorra. Estamos trabajando para ya inminentemente abrir 5 franquicias en Madrid. Y al final, pues todo el trabajo de los últimos 12 meses de hacer protocolos, de un poco, estandarizar procesos, un montón de trabajo que gracias al equipo de operaciones hemos sacado con éxito, pues ahora ya nos es viable vender este modelo a otros partners que tienen que ser profesionales, no vendemos la franquicia a cualquiera, ¿no? Y que nos permiten crecer sin invertir el CAPEX que estábamos invirtiendo, ¿no? Ha llegado un punto en el que pues para nosotros invertir 300, 400.000 euros en un nuevo restaurante implica seguir captando más financiación, esto implica más dilución de los socios, ¿no? Claro. Y es un poco... ese control también. Sí. O sea, ha ido muy bien este modelo más Venture Capital, podríamos decir, para esta primera etapa de la compañía, donde pues tenemos la primera base, el primer pool de restaurantes, donde hemos demostrado que el poder de nuestra marca pues es grande, etcétera. Hemos validado el producto, las operaciones, pero ahora creo que toca saltar a otro nivel y empezar a franquiciar, que no digo que no vayamos a abrir algunos locales propios más, que también está en el plan, pero es algo un poco más híbrido. Vale, entonces ahora vais a ir para esta vía, vais a seguir escalando, ¿no? A través de este modelo de franquicias. Ahora, si nos vemos de aquí a 3 años, ¿cómo os gustaría estar en 3 años? Pues mira, te diría que con una compañía que sea capaz de crecer por sí misma. Esto es lo más importante. Hasta hace poquito, pues Deleito, como hemos comentado y todo el mundo sabe, ¿no? Pues vivía de las rondas de financiación de sus inversores. Y eso está muy bien. Es un modelo de crecimiento, sobre todo al inicio, donde pues vas a demostrar que tu marca puede vender y a partir de ahí empiezas a rentabilizar, ¿no? Ahora estamos rentabilizando la compañía. Este 2026 Deleito va a ganar dinero. Pero ya 3 años vista quiero ver Deleito como un cohete a nivel de cash flow. O sea, necesito que nuestros restaurantes y nuestros pop-ups sean capaces de darnos el pulmón financiero suficiente como para que la rueda siga girando en aperturas, ¿vale? Y esto ya no solo a nivel nacional, sino, oye, si podemos, gracias al modelo franquicias, poner un pie a nivel internacional, pues también sería uno de los objetivos. Y ya para terminar, si tuvieses que volver atrás, ¿qué cosa hubieses hecho diferente? Muchas. Con Deleito, no con tu vida. Muchas. No, tampoco me arrepiento de nada porque al final, si me vuelvo a poner en la misma posición en la que estaba, tomaría la misma decisión porque pues, por falta de experiencia, lo que sea, ¿no? Pero seguramente crecería, y no hemos crecido tan rápido, pero crecería aún más lento. Creo que a veces... cuando empiezas a captar tanta inversión y
y también pues te comprometes con los inversores a abrir muchos restaurantes y pues tomas decisiones un poco más apresuradas y que quizá pues si te fijaras más en que hay que validar, hay que facturar, pues no hubiéramos cometido tantos errores quizá en aperturas o quizá, yo qué sé, en métricas un poco más internas, pues como algo tan básico como tener unos escandallos que te permitan ser rentable en una unidad de negocio, ¿no? Al principio teníamos unos escandallos desastrosos. A día de hoy tenemos unos escandallos al milímetro, inmaculados. Pero joder, es que han pasado 3 años. Claro, y por el camino has perdido pasta. ¿Sabes? Entonces intentaría ser mucho más diligente, por decirlo de alguna manera, con la experiencia que tengo hoy, para abrir un restaurante, validar, ganar pasta, abrir el segundo, validar, ganar pasta, abrir el tercero y un poco más poco a poco. Muy bien, Ray. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Un aplauso para Ray, por favor. Y nada, ya nos vemos en la siguiente edición de podcast. Hasta la próxima.